La lectura del testamento fue un jueves. El abogado de mi madre, Douglas Fenn, de Fenn and Carile en Birwood Avenue, tenía una voz como de alguien permanentemente decepcionado de estar en la sala. Leía despacio. Hacía pausas entre las frases como lo hace la gente cuando quiere que las palabras realmente impacten. A mi hermana, Ranatada, le dejaron la casa de la calle Calvell, 4 habitaciones, pisos originales de madera, una cocina que mi madre había remodelado 2 veces, en un vecindario donde las casas se vendían en 11 días. A mí me dejaron un terreno baldío en el lado este del condado de Mercer, parcela 7714 en el registro de planicie de inundación, aproximadamente 1.2 acres, valuado por el condado en $14,000. La nota de evaluación incluía la frase inundación periódica. Ranatada no intentó ocultar su reacción. Apretó los labios como cuando intenta no sonreír en la iglesia. Douglas Fenn me miró por encima de sus lentes. La parcela ha estado en tu familia desde 1961, dijo, como si eso fuera una consolación. No lo era. Manejé a casa sin decir mucho. Mi esposo, Marco, me esperaba en la cocina. Le conté lo que había pasado. Escuchó. No dijo nada cruel de inmediato. Esperó 3 minutos completos. Lo que ahora entiendo fue simplemente el tiempo que necesitaba para rematarlo. Un terreno de inundación, dijo. Tus papás te dejaron literalmente un terreno inundable. Son 1.2 acres de pantano. Me fui a la cama. Ranatada publicó al día siguiente. Me enteré porque mi primo me mandó una captura antes de que yo tomara café. Había usado una imagen de Google Maps, una vista aérea de la parcela 7714 donde se veía agua estancada en el borde sur, hierba salvaje enredada y un camino de grava que terminaba en lodo. La descripción decía, a mi hermana le tocó un pantano. Recen por ella. 43 personas le dieron like. 4 pusieron emojis de risa con lágrimas. Mi primo solo escribió, lo siento. Yo no respondí. Fui al terreno en el día 6. No sé qué esperaba. No había estado en esa parte del condado de Mercer desde que tenía unos 12 años, cuando mi padre nos llevó un domingo por la tarde y nos dijo que había pertenecido a su padre antes que a él. Recordaba pasto alto, un olor como a hierro y arcilla. Mi padre de pie en el borde, con las manos en los bolsillos, mirando como los hombres miran las cosas de las que están orgullosos pero no saben explicar. Estacioné en el camino de grava y entré caminando. La inundación era real. El tercio sur estaba saturado. Se veían marcas de nivel de agua en los postes viejos de la cerca, franjas café oscuro que mostraban que tan alto subía después de la lluvia. El suelo se sentía blando en algunas partes. Un grupo de tules se había adueñado por completo del sureste, pero la sección norte estaba seca. El suelo allí era denso y oscuro, y había 2 antiguos marcadores de concreto de agrimensura medio enterrados cerca del límite trasero. Mi padre los había puesto él mismo. Lo recordé. Me quedé allí un buen rato. Tomé fotos con mi teléfono, los 4 límites, los marcadores, el camino de acceso, el agua estancada, la parte norte seca. No sabía por qué lo hacía todavía. Solo sabía que debía hacerlo. En el camino de regreso llamé a una mujer con la que había trabajado años atrás, Elena Mars, que había dejado la empresa para trabajar en la oficina de planeación y zonificación del condado de Mercer en Oberyn Street. No habíamos hablado en 2 años. Contestó al tercer timbre. Elena, dije. Necesito un favor. La llamada de la oficina de zonificación llegó al día 6. No era Elena personalmente, sino un hombre llamado Carl Briggs, coordinador senior de uso de suelo, desde planeación del condado de Mercer. Su voz era cuidadosa y profesional. Señorita Calewa, dijo. Entiendo que recientemente adquirió la propiedad de la parcela 7714 en el registro de inundación del este. Así es. Le sugiero que venga a hablar con alguien antes de tomar cualquier decisión sobre esa parcela. Hay desarrollos en la zona que serían relevantes para su propiedad. Le pregunté qué tipo de desarrollos. Pausó. Prefiero explicarle los documentos en persona, dijo. Pero le diré esto. La postura del condado sobre esa clasificación de planicie de inundación ha cambiado significativamente en los últimos 18 meses. Hay una propuesta de rezonificación para ese corredor, la expansión de uso mixto del este de Mercer. Recibió aprobación preliminar en febrero. Anoté cada palabra.
Fui a la oficina de Oberyn Street 2 días después. Carl Briggs era un hombre compacto de unos 50 y tantos, con lentes de lectura colgados en una cadena y una pared llena de mapas de zonificación detrás de su escritorio. Abrió el plan en su computadora y giró el monitor hacia mí. La expansión de uso mixto del este de Mercer era una iniciativa de desarrollo de $340 millones aprobada por el Consejo del Condado. Incluía comercio, vivienda de densidad media y un sistema de senderos verdes conectado. Señaló el corredor exacto de la planicie de inundación donde estaba la parcela 7714. Su terreno, dijo Carl, está en la entrada norte del corredor. La sección norte seca es edificable bajo la nueva clasificación. La parte sur húmeda califica para compensación de servidumbre de área verde, que es un pago separado del condado. Miré el mapa en silencio. ¿Qué hace esto con el valor tasado? Pregunté. Se quitó los lentes. No puedo darle una evaluación. Eso no es mi área. Pero puedo decirle que 2 parcelas comparables en este corredor se vendieron en los últimos 4 meses, una en $310,000 y otra en $390,000. Pausa. Ninguna tenía su acceso por camino ni su sección norte. Mis padres la habían valuado en $14,000. Mi hermana había puesto un emoji de oración. Le di las gracias a Carl Briggs. Le di la mano. Caminé hasta mi coche y me quedé sentada en el estacionamiento 11 minutos sin encender el motor. Esa tarde llamé a una abogada de bienes raíces. Se llamaba Patricia Cho, de Cho Property Lab en la Quinta de Meridian. La había encontrado gracias a Elena. Patricia revisó la escritura en menos de 24 horas. Título limpio, sin gravámenes, sin cargas. La parcela se había transferido directamente del patrimonio de mi padre a mí, sin condiciones. Es tuya en propiedad absoluta, dijo Patricia. Nadie puede tocarla. Le pedí que lo confirmara por escrito. Lo hizo. La tasación se realizó un martes, 3 semanas después de la lectura del testamento. Contraté a un valuador de propiedades llamado Robert Su, de su Land and Comercial en Grant Avenue. Había tasado 7 parcelas en el corredor del este de Mercer en los últimos 2 años. Conocía el terreno. Conocía la rezonificación. Ya tenía los mapas del plan del corredor en su oficina antes de que yo los mencionara. Caminó la parcela durante 90 minutos. Hizo una prueba de suelo en la sección norte. Fotografió los marcadores de agrimensura y el camino de acceso, y midió a pie el límite edificable. Nos quedamos en el borde norte cuando terminó. Miró la sección seca. Suelo firme, tierra oscura, acceso por camino de grava de 2 carriles. La rezonificación ya está aprobada y en marcha. Señaló la parte húmeda. Solo la compensación por servidumbre de humedal ronda los $40,000 del condado. Eso sin contar la parte edificable. Se giró hacia mí. Las ventas comparables te colocan entre $380,000 y $450,000 por la parcela completa. Si la retienes 6 meses y dejas que el anuncio del corredor se haga público, $500,000 es conservador. Escuché la voz de mi hermana en mi cabeza. A mi hermana le tocó un pantano. Recen por ella. El condado la valuó en $14,000, dije. Robert Su casi sonrió. La valuación del condado fue antes de la rezonificación. Ese número ya no es relevante. No se lo dije a nadie. Ni a Marco, ni a mi primo, ni a nadie de mi familia. Instruye a Patricia Cho para iniciar el proceso de venta de forma discreta. La listó con un corredor comercial de confianza, James Whitford, de Whitfield Land Group en Commerce Boulevard. En 11 días, James tenía 2 consultas serias de desarrolladores del corredor del este de Mercer. No le dije nada a Renata. Me llamó 2 veces en ese periodo, una para preguntar si estaba bien con todo, otra para saber si ya había decidido qué hacer con el terreno. Dejé ambas llamadas en buzón de voz. La oferta llegó un miércoles por la mañana, 5 semanas después de la lectura del testamento, $467,000. Un desarrollador comercial del proyecto del corredor. James Whitfield la envió por correo a las 8:14 de la mañana con una nota. Oferta limpia, sin condiciones. Quieren cerrar en 30 días. Llamé a Patricia. La revisó y me devolvió la llamada en 1 hora. Es sólida, dijo. Yo la estimaría en $490,000 considerando el valor del acceso, pero $467,000 es rápido y seguro. Le dije que la aceptara. Renata se enteró por mi prima,
que había visto el nombre de James Whitfield en un aviso de registro del condado. Mi prima no es chismosa, pero tampoco puede guardarse un número. Llamó a Renata. Renata me llamó a mí. Yo estaba en la oficina de Patricia Cho cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla. Lo puse boca abajo sobre la mesa de juntas. Patricia levantó una ceja. Hola, hermana, dije. Patricia asintió y siguió escribiendo. Renata dejó un mensaje de voz. Lo escuché esa noche en el coche. Dijo que había oído una cifra. Dijo que eso no le parecía correcto. Dijo que nuestros padres habrían querido que la familia se beneficiara junta de algo así. Dijo que debíamos hablar. Dijo que siempre había pensado que el terreno debía dividirse entre las dos. Dijo la palabra juntas 4 veces en 90 segundos. No mencionó el emoji de oración. No devolví la llamada. Patricia envió una carta formal a la oficina de Douglas Fenn confirmando la venta y la transferencia limpia del título. Copié la dirección de Renata. Patricia sugirió hacerlo solo para documentar notificación, no porque debiera nada a nadie. El abogado de Renata llamó a Patricia 3 días después. Preguntó si había base para revisar la división del testamento dado el enorme contraste entre valor tasado y valor de mercado. Patricia respondió que el testamento había sido ejecutado y probado correctamente. La parcela se transfirió sin condiciones. La rezonificación fue un evento posterior a la herencia. No había mecanismo legal para revisarlo. No volvió a llamar. La venta se cerró un viernes. Estaba en la oficina de Patricia Cho en la Quinta de Meridian. Firmé 11 páginas. James Whitfield me dio la mano. El representante del desarrollador, un hombre de traje gris que había volado desde la oficina principal del proyecto del corredor, también me dio la mano. Cuando llegó la confirmación de la transferencia bancaria, me quedé un rato en el estacionamiento antes de conducir a casa. $467,000. Mis padres la habían valuado en $14,000. El condado la llamó planicie de inundación. Mi esposo la llamó pantano. Mi hermana publicó un emoji de oración y obtuvo 43 me gusta. Pensé en mi padre al borde de ese terreno, con las manos en los bolsillos. En los marcadores de concreto que él mismo había colocado. En la forma en que lo miraba, orgulloso de algo que no podía explicar. Él lo sabía. No sé si lo planeó. No sé si entendía que la propuesta del corredor iba a llegar, o si simplemente creía que la tierra que su padre había conservado durante 60 años valía más que una tasación del condado. Pero creo que, en algún nivel, sabía lo que me estaba dando. O quizás simplemente me quería de forma distinta a como quería a Renata. Y eso fue suficiente. No he vuelto a hablar con mi hermana desde el cierre. Ella sigue con la casa de la calle Caldwell, 4 habitaciones, madera original, un vecindario donde las cosas se venden en 11 días. Yo tengo $467,000 en un fideicomiso y una abogada de bienes raíces que responde mis llamadas. No he publicado nada en línea. Ya no sentía la necesidad de